Buenas tardes, estimado docente, estimados compañeros. Mi nombre es Tatiana Milena Salvador Forero, estudiante de la Universidad del Quindío, de la carrera de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, cursando la asignatura de Gestión Documental 3. En esta ocasión vengo a exponerles 4 temas. El primero es hablar sobre la ventanilla única o unidad de correspondencia. El segundo tema es el sistema de gestión documental, qué beneficios trae para una entidad, ya sea pública o privada, tener un sistema de gestión documental. El tercero es hablar de el derecho de petición, qué es un derecho de petición, cuáles son sus características, qué tipo de derecho de petición existe y quiénes podemos presentar un derecho de petición. El cuarto tema es hablar sobre la política de tratamiento de datos, un tema muy importante, un tema que nos compete a todos. Entonces, empecemos. La unidad de correspondencia o ventanilla única es la única autorizada para la recepción de documentos. Generalmente estas ventanillas de radicación están más en el entorno de entidades públicas que de privadas, ya que las entidades públicas como Colpensiones, el Fondo de Cesantías, entre otras, manejan trámites de plazos muy largos. Entonces, muchas personas se dirigen a la ventanilla a generar quejas, peticiones, consultas. Generalmente son quejas por la demora en sus trámites, ya sea en temas de pensión, de salud y entre otros. En este caso, la ventanilla única o unidad de correspondencia es vital para un sistema de gestión documental. Es vital que una entidad, ya sea privada o pública, tenga esta ventanilla de radicación. Todos estos documentos que se radican deben venir en orden y aparte de eso deben estar contenidos en una base de datos. Es decir, en el momento que yo voy a realizar la radicación de algún documento, este debe venir con unas especificaciones. Es decir, debe venir en el orden en que lo solicita la entidad, debe venir foliado en caso de pérdida de algún documento. Yo, como persona responsable, hago la foliación en la parte superior de los documentos que voy a entregar a la entidad. Este sistema de radicación tiene unas dependencias. Cada entidad tiene una dependencia. Si, por ejemplo, yo hago una radicación sobre una pensión, mi radicado se va para una dependencia en específico. Esta dependencia o esta entidad que genera esta dependencia contiene un sello que es el que llamamos radicado con un número consecutivo. El objetivo general de la unidad de correspondencia es que hace parte íntegra del sistema de gestión documental, permitiendo que el manejo y flujo de documentos sea mejor, sea más organizada y sea veraz. Sus objetivos específicos son recibir la documentación de acuerdo al numeral 060 del 31 de octubre del 2001 del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación estipula unos protocolos para generar la radicación, para hacer que las entidades, tanto públicas como privadas, que manejan ventanillas únicas, hagan bien este trámite, este procedimiento. Además de eso, hay una clasificación muy importante en la correspondencia que nosotros, o bueno, las personas que realizan radicación reciben. Como por ejemplo está la correspondencia externa, está la correspondencia interna, está también cuando las personas reciben folletos, revistas o paquetes, está la correspondencia personal, esa correspondencia personal que es única de cada persona y que en el momento de que se radica no se puede ni destapar y se debe conservar tal cual como le entrega el servicio postal. Y está la correspondencia de carácter confidencial constitucional. Esta es otra correspondencia que bajo ningún punto de vista debe abrirse, sino debe contenerse tal cual llega a la ventanilla única de radicación. Esta correspondencia confidencial constitucional generalmente llega es para las personas
que son representantes legales de entidades privadas o tienen un cargo alto como una gerencia o una dirección en una entidad pública. La ordenación de los documentos a la hora de que llegan a la ventanilla de radicación es la siguiente. Debe manejar un orden cronológico, debe tener sus procesos bien estipulados, es decir, si yo tengo un proceso de consulta, este proceso debe ir a la carpeta de consultas, quejas a quejas y peticiones y demás, entre otras. Debe tener una buena recepción, quiere decir que en el momento de que la persona va a llevar sus documentos para generar la radicación, esta que la recibe debe ver que de verdad contenga la información que dice. Generalmente cuando uno maneja temas de radicación, las entidades públicas tienen un checklist. Este checklist lo que hace es que puntea a medida que se entregan los documentos. De esta manera es más eficaz y la información tiende a no perderse o a refundirse. Una correcta distribución, lo que les hablaba anteriormente de las dependencias. La radicación, los documentos que se recepcionan en radicación deben tener una correcta distribución. Los documentos que van para dicha dependencia deben llegar a dicha dependencia. ¿Listo? Y su trámite debe tener un buen trámite. ¿Cuál es el trámite? Que los documentos que llegan a la ventana de radicación estén diligenciados de manera correcta en las bases de datos. Generalmente las entidades públicas o privadas manejan un aplicativo único de ellos. Es decir, este aplicativo contiene las dependencias, contiene las series y subseries de los documentos. Entonces, este sería el tratamiento de los documentos en sí. Su radicación. Esta se lleva a cabo, como les decía antes, con un número consecutivo. Este número consecutivo tiene una ley que establece el Archivo General de la Nación, tiene unos términos establecidos que el Archivo General de la Nación da para que este número consecutivo esté correcto. ¿Qué más les puedo decir yo de la ventanilla única de correspondencia? Creo que nada más de este tema. Les voy a hablar del sistema de gestión documental. Habíamos dicho anteriormente que la ventanilla única de radicación era parte íntegra del sistema de gestión documental. Así es. Tanto en una entidad privada como en una entidad pública es de vital importancia tener el sistema de gestión documental. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión documental nos permite tener un flujo de datos bueno, nos permite crear el tema de la digitalización, es decir, ahorrar papel y contenerlo de manera electrónica. Hoy en día, y con el pasar del tiempo, se ve mucho más el tema de tener documento electrónico a tener documento físico. Muchas personas creen que es más seguro, otras personas creen que es un poco más tedioso, depende cómo la persona lo vea. Para mí es mucho más eficiente tener mi información en un sistema electrónico, porque yo puedo enviar y compartir mis documentos en el momento que yo necesite. Por ejemplo, el tema de la firma digital. El tema de la firma digital lo saca uno de muchos apuros. Muchas veces uno no tiene cómo imprimir un documento, pero tiene su firma digital y puede enviar de mail a mail esta información. El sistema de gestión documental, como les decía antes, genera que la digitalización de documentos es algo vital. Yo cojo un documento, cualquiera como este, lo digitalizo e ingreso a una base de datos. Esta base de datos yo la puedo compartir con mis clientes, yo la puedo compartir con otras entidades que necesiten de esta información. Cuando hacemos un proyecto y tenemos terceros en un proyecto de gestión documental, lo más favorable es crear el tema de la digitalización. Así, quien emplea y el cliente pueden compartirse esta información. Mejora el flujo de trabajo. El sistema de gestión documental mejora el flujo de trabajo porque genera procesos más eficientes y productivos. ¿Por qué? Porque automatización de funciones, es decir, ya no es tan tedioso ponerse a hacer
una clasificación de documentos cuando no se tienen claras cuáles son las series y subseries de dichos documentos. Con el sistema de gestión documental podemos saber qué documento pertenece a qué serie, a qué subserie. Hay seguridad en la información. Con un buen software podemos generar seguridad de nuestra información. Ninguna persona puede hackear nuestra información si está contenida en una USB o en un disco duro si tenemos un buen software. Y como les decía antes, podemos compartir los documentos. Esos serían los beneficios de un sistema de gestión documental. Es de mantener una eficacia, una automatización, un mejor flujo de trabajo, una seguridad documental. Y esto va muy ligado también a la ventanilla única de erradicación. Desde que los documentos entren de manera bien y su trámite se haga de manera óptima, ya sea para pasar sus archivos a gestión, a central o a histórico, el sistema de gestión documental fluye de una manera íntegra. Ahora bien, hablando del tema de quejas, peticiones, reclamos y consultas que uno hace en la ventanilla única de erradicación, les quiero hablar del derecho de petición. El derecho de petición es la facultad concebida que tenemos todas las personas, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional, de presentar una queja, una solicitud, un reclamo. Cuando nos sintamos inconformes y hayamos generado un trámite con una empresa y esta no tenga ninguna respuesta, nosotros automáticamente podemos generar nuestro derecho de petición. Es un derecho que nos da la Constitución en el artículo 23. ¿Quiénes pueden presentar el derecho de petición? Todos podemos presentar el derecho de petición, sin importar nacionalidad, sin importar raza, sin importar educación. Todos podemos presentar un derecho de petición. Lo único que tenemos que hacer es expresar en nuestro papel qué es lo que queremos decir, poner el nombre de la entidad y poner nuestros datos de una manera veraz. ¿Por qué? Si no ponemos nuestros datos de una manera veraz en un derecho de petición, nunca vamos a tener una respuesta buena. Nunca nos va a llegar esa respuesta. Por eso es tan importante a la hora de presentar un derecho de petición que nuestro domicilio esté correctamente escrito en tal derecho de petición. Muy bien. ¿Ante quiénes podemos ejercer un derecho de petición? Se puede ejercer ante las autoridades, ya sea policía, ya sea ejército, ante todas las autoridades podemos. Ante los particulares que presten un servicio público, podemos también ante las autoridades que desarrollen funciones públicas, ¿listo? Y ante las organizaciones privadas, cualquier organización privada, ¿listo? ¿Qué tipo de peticiones existen? Existen las quejas, que son aquellas que se presentan ante las autoridades por conductas irregulares que estas entidades hayan hecho con nuestros datos. Por ejemplo, si yo puedo presentar una queja, digamos, dando un ejemplo, a Colpensiones, si mis semanas cotizadas no son las correctas y me dicen que sí, yo puedo presentar un derecho de petición exponiendo que no es así porque yo hice mis pagos puntual y correctamente y me dicen que no las he completado por falta de pago. Yo puedo generar mi queja, mi derecho de petición ante Colpensiones. Podemos hacer reclamos, manifestaciones, peticiones de información. Ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras es la que maneja todos los baldíos a nivel nacional. Si yo tengo una tierra y yo necesito, si yo tengo una tierra y esta tierra se me fue usurpada por el Estado porque yo no presenté la debida documentación o yo la dejé abandonada y por ende el Estado se apropia de mi predio, yo puedo generar una consulta ante la Agencia Nacional de Tierras
para que ellos me den información de cómo está el trámite de mi tierra. Es decir, si ya es de total del Estado o si necesitan algo de mí para que esto no sea posible. Generalmente cuando esto pasa, muchas veces el error es de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras tiene que responder ante las personas que tienen tierras, porque muchas veces son circunstancias de fuerza mayor las que hacen que las personas abandonen sus tierras. Esto se ve bastante en una entidad así. Puedo hacer consultas, yo puedo hacer consultas de lo que las entidades puedan proporcionarme. No puedo hacer consultas de todo. Hay niveles de seguridad que manejan las entidades públicas, las entidades privadas, pero puedo hacer consultas de cosas en específico. Y bien, hablando de todo el tema de hacer las quejas, las consultas y todo el tema del derecho de petición, existe algo muy importante que se llama la política de tratamiento de datos. La política de tratamiento de datos es algo que yo ejerzo, es un ejercicio propio de mi función. Es decir, cuando yo recibo una llamada y la persona que me está llamando me dice que estoy siendo monitoreada y grabada en esta llamada, me está diciendo que está respetando mis derechos. Yo tengo derecho a tener una política de tratamiento de datos. Yo tengo que saber que mi información está a salvo, mis datos están a salvo. Los datos que Colpensiones tenga de mi pensión, yo necesito saber que están a salvo y la entidad Colpensiones debe generarme y darme a mí una copia de esa política de tratamiento de datos para que yo esté segura que mis datos están a salvo, que ninguna persona va a usurpar mis datos o va a hacer una falsa información de mis datos, como por ejemplo la Registraduría Nacional. Ella debe tener una política de datos estricta, ya que maneja las cédulas de ciudadanía de todas las personas a nivel nacional. No puede equivocarse. Yo debo tener, yo debo estar, me deben garantizar a mí el derecho de esa política de tratamiento de datos, de que otra persona no va a hacer una copia de mi cédula. Hay una política estricta y generalmente esta política esta política es generalizada. La manejan prácticamente todas las entidades. Es una sola. Y esta política la genera la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta política dice, para resumirles, por ejemplo, no se harán disponibles mis datos personales sensibles y privados. Se realizarán todas las acciones tendientes a garantizar para la protección del tratamiento de datos personales según lo establecido en las cartas de compromiso de las entidades. Todas las entidades tienen una carta de compromiso, una ley interna que es la que regula esta política de tratamiento de datos, como la del ICBF, como la del Fondo de Cesantías y Pensiones, incluso de la misma Registraduría Nacional. Por ejemplo, esto es muy importante, no se realizará transferencia de los datos personales, ¿listo?, a ningún país. Es decir, la entidad no puede enviarle mis datos a otra persona que no tenga la autorización o no tenga una política de datos. Se pueden pasar de empresa a empresa, como por ejemplo, cuando yo tengo una deuda en un banco y esta deuda se va a una casa, a una entidad financiera que va a manejar esa deuda. La pueden hacer transferencia de mis datos, de mi deuda, de mi cédula, de mi contrato como tal, de la historial de la deuda que yo tenga con el banco. Y esta empresa financiera que va a manejar mi deuda de ahora en adelante debe tener su política de tratamiento de datos. Entonces, se puede hacer una transferencia de datos cuando las dos posean una política de tratamiento de datos. De otra manera no, porque sería un delito y va en contra de mis derechos. Los principios que rigen estas políticas son el principio de la legalidad, el principio de la finalidad, el principio de libertad, el principio de veracidad y calidad,
el principio de transparencia, el principio de seguridad y el principio de confidencialidad. Creería que cada principio dice lo que les comenté anteriormente. Por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de la legalidad tiene que ver con lo que les hablaba de la política de tratamiento de datos. La legalidad es que tengan una carta, cada empresa contenga una carta de compromiso, su reglamento interno y se acojan a los acuerdos y las leyes que estipula la Superintendencia de Industria y Comercio. El principio de finalidad. La Constitución, la ley, estipula que la política de tratamiento de datos de cada entidad tenga una finalidad y la finalidad sea positiva, que contribuya con mis derechos. El principio de libertad, es decir, yo puedo consultar mis datos, yo puedo pedir que me den todos los datos relacionados, ya sea con un historial financiero de un banco, ya sea, como les decía anteriormente, el ejemplo de la pensión. Entonces, eso es mi principio de libertad. Yo tengo la libertad de consultar dichos datos. El principio de la veracidad o calidad. El principio de la veracidad es que sea veraz esa información que yo doy ante las entidades que manejan mis datos. Entonces debe ser una información verídica, que yo doy una información real y esa información se contenga en las bases de datos de dichas entidades tal cual como yo la expuse. El principio de transparencia. Obviamente que la entidad tenga transparencia ante la política de tratamiento de datos, que no sea una entidad corrupta que coja mis datos para hacerse bien para ellos y a mí me perjudiquen. El principio de seguridad. Yo como titular de mis datos, que yo tenga la seguridad de que están siendo regulados ante la entidad y ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el principio de confidencialidad. Siempre en toda entidad dice que toda entidad debe tener una confidencialidad en sus datos. Los datos deben ser únicamente, yo me los sé como titular y la entidad que los tiene. Debe haber una estricta confidencialidad entre entidad y titular de la información. Y eso es todo lo que les quería comentar. Es un tema bastante enriquecedor, es el saber por medio de la política de seguridad, de la política y tratamiento de datos, los derechos que uno tiene al ser titular de sus datos. En el tema del derecho de petición, importantísimo que todos sepamos que podemos presentar un derecho de petición, que podemos quejarnos ante alguna irregularidad de cualquier entidad. El tema del sistema de gestión documental, la idea y lo óptimo para que una empresa fluya de manera correcta es que tenga un sistema de gestión documental. Y la ventanilla única de erradicación, que es donde podemos recepcionar nuestros documentos y es una parte vital en cualquier entidad, tener un buen trámite de los documentos que reciben. No siendo más, les agradezco mucho.